Buenas noches. Hoy lunes 22 de febrero de la ciudad de Lima les habla Belisario Izaguirre. Esta es mi cuarta alocución y el tema es: ¿son confiables las vacunas chinas en el Perú? Como ya he acostumbrado en las presentaciones anteriores, voy a responder las preguntas más relevantes que me están haciendo, y la primera de ellas se refiere a que si es que fueron los reyes de España los que hicieron el contacto entre el expresidente Martín Vizcarra y la empresa china Sinopharm para hacer los experimentos y el negocio de las vacunas. ¿Ya? Entonces, nosotros personalmente pienso de que no ha sido así. Sería demasiado complicado, y en realidad parece que la comunicación ha sido directa, porque en marzo Martín Vizcarra remitió una carta al presidente chino solicitándole colaboración. El 30 de marzo el gobierno chino responde positivamente. Y luego, el 30 de abril y el 2 de mayo, hay oficialmente comunicación telefónica entre los presidentes de China y de Perú. Y el 23 de mayo, en vuelo especial, llega una misión científica del hospital de Nanfang, de la provincia de Guangdong, China, para colaborar con el gobierno peruano en lineamientos generales para el tratamiento del coronavirus. ¿Ya? Y ese mismo grupo de trabajo chino fue condecorado el 6 de junio por el entonces ministro Zamora y la viceministra Nancy Serpa. Y en septiembre del año pasado, cuando llega el primer lote de las 6.000 vacunas para el experimento, la entonces ministra Pilar Macetti afirmó que a ese entonces el gobierno chino había colaborado con 6 millones de dólares con el gobierno peruano bajo diferentes modalidades, ¿no? Entonces el nexo ha sido directo. No entiendo cómo puede haber intermediado ahí los reyes de España. No tendría lógica, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es que en la segunda alocución que hice mencioné la posibilidad de que, además de las vacunas oficialmente en prueba, hayan podido ingresar otra. ¿Y qué implicancia tendría?, me dice el oyente. En realidad, esto sería posible si es que estamos pensando en la oferta de una prebenda, de un favor a el grupo que o a alguna persona que haya manejado el experimento y se haya prestado a esto, que ya el 17 de agosto el gobierno chino comenzó a vacunar a 50 millones de su población con la vacuna CanSino, ¿no? Entonces, esta vacuna ya la estaba usando el gobierno chino y por supuesto que era mucho más segura que la que se iba a probar recién en el Perú, y podría ser parte de un paquete de obsequio, ¿no? Si esto fuera así, entonces las implicancias legales y administrativas serían terribles para el grupo que está bajo investigación, ¿no? Se haría mucho más delicado lo que ya de por sí se ha complicado bastante. Y la tercera pregunta que me hace un oyente es que si me preguntara una persona que está con signo de coronavirus, si me preguntara
¿Cómo se va a curar? ¿Qué tomaría? Bueno, en realidad, lo único que yo le diría es que acuda a su médico de confianza. Eh, Tiene que ser un facultativo quien lo examine, le diagnostique y le haga el tratamiento con su seguimiento respectivo. Es una enfermedad de curso mortal y solamente los facultativos autorizados pueden ejercer el tratamiento respectivo. Concluido esto, entonces vamos a pasar al tema central, y quisiera ser breve, que se refiere a qué tan confiables son las vacunas, ¿no? En lo que a mí respecta, yo considero que el gobierno debería de realizar una auditoría a la capacidad antigénica de las vacunas, pero no en Cayetano Heredia, sino en San Marcos, en Villarreal, en la Científica del Sur, en la San Martín de Porras, porque, por ejemplo, Brasil, que ha contratado vacunas chinas también, si bien es cierto son diferentes a las que se han probado en el Perú, pero a ellos les dijeron que tenían una efectividad del 74%. Y ellos han visto en campo que la protección que da es de 50.4. Entonces, por lo menos para saber lo que tenemos, porque los datos que con toda esta maraña que hay, los datos se vuelven dudosos, ¿no? Y no entiendo yo por qué el secreto, o sea, por qué recién van a hacer público todo cuando termine la última entrega. Pero a ese nivel ya no hay nada que reclamar. Nosotros tenemos que ver los precios. En el mundo se han ido probando alrededor de 150 vacunas y hay varias que ya están produciéndose de forma masiva. Las potencias mundiales ya prácticamente han acaparado las 5 primeras marcas que han salido al mercado y tienen un espectro grande de su población cubierta con la vacuna, con las vacunas que están en mercado. Pero en estos meses que vienen van a aparecer varias, ¿no? De la India, de Francia, de distintos países, y consideramos de que deben ser tan buenas como las que ya están en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, estamos pagando un precio muy alto por las vacunas, aparentemente. O sea, si la información que figura en redes es cierta, las vacunas chinas, sin ser las más efectivas, son las más caras, ¿no? Y siempre da que hacer, genera dudas el secretismo, ¿no? Se están manejando millones, miles de millones del tesoro público, o sea, de los 33 millones de peruanos, y merecemos saber cuánto nos va a costar y si vale la pena engancharse, porque hasta ahora en realidad el gobierno no ha comprado más que 3 millones, 1 millón que ya llegaron y 2 millones que van a llegar en estos días o en estas semanas. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer un contrato grande por 50 millones de dosis a un precio de repente caro, si podríamos conseguir en mercado precios mucho más bajos? Estamos hablando de vacunas que valen $3. ¿Cuánto estamos pagando nosotros? ¿Por qué tiene que ser un secreto? ¿Por qué se tendría que ofender el gobierno chino si yo le pregunto cuánto me estás cobrando? No es ninguna ofensa, es solamente información nada más, ¿no? Entonces, eso a mí me genera bastantes dudas, primero acerca de la efectividad, y segundo acerca de si las condiciones han sido de verdad ventajosas para el Perú. Si el gobierno ya tuviera siquiera 15 millones de dosis compradas, seguras, ya en camino,
entonces bien, porque se está pagando el costo de oportunidad. Pero en este caso, de repente, estamos pagando muy caro algo que se va a demorar en el tiempo. Y no entiendo por qué se tiene que negociar cada lote. O sea que cada lote cuesta más barato o más caro. ¿Y por qué se ha rechazado en forma sistemática las otras vacunas que han salido primero al mercado? Entonces, todo esto genera la duda de que ha habido cosas no claras. Y eso es peligroso. Nosotros necesitamos saber cuándo vamos a completar las dosis para el 80% de la población que ha anunciado el gobierno que va a cubrir con las vacunas. Si la demora es larga, no justifica el secretismo y el precio caro. ¿No es cierto? Si la compra hubiera sido en muy corto tiempo, entonces se paga caro porque lo vamos a tener. Pero si estamos pagando caro algo que es inseguro, algo que no tenemos determinado en el tiempo, algo que no tiene plazo, que de repente se podría completar dentro de un año, entonces mejor esperamos que vayan saliendo otras vacunas. Porque acuérdense de que lo que se está pagando, si bien es cierto que al público no le va a costar lo que el gobierno compra, pero ese dinero no es del gobierno, es el dinero de los peruanos. Y con esto termino esta locución. Muchas gracias por la atención.